Entonces, ¿estás diciendo que el rechazo de la interpretación mesiánica es porque solo hay un individuo que encaja? Sí, esa es la primera razón por la que las personas están intentando con tanto empeño refutar Isaías 53 como un texto mesiánico. Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga y bienvenido a mi canal ADN Fundamental. Aquí encontrarás análisis bíblicos, discursos claros y narraciones con propósito, pero siempre lo hacemos con nuestros ojos puestos en aquel que es la verdad, el Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir. Siempre digo que la verdad no teme ser examinada y por eso es que traemos estos temas, escuchando estos discursos para mejor aprender, para mejor apreciar, para mejor atesorar las Sagradas Escrituras. En el video de hoy estaremos escuchando a Dr. Seth y Dr. Golden de One for Israel explicar Isaías 53 y cómo ese capítulo no es una alegoría sobre Israel, sino una profecía directa del Mesías. Y por favor, como siempre, el motivo de esto es para entrar en un diálogo. Si usted tiene otra opinión, ponga en los comentarios lo que usted cree, pero no simplemente que es una falsedad. Presente evidencia para que podamos tener un discurso. Si verdaderamente creemos que algo es correcto, presenten evidencia. Si creemos que algo es una falsedad, presente evidencia. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Escuchemos ahora lo que Dr. Golden y Dr. Seth explican. Hoy vamos a tratar otro caso para el Mesías y vamos a mirar Isaías 53 y vamos a ver algunas pruebas nuevas que realmente son increíblemente fuertes a favor de la interpretación mesiánica de Isaías 53. Está bien, entonces recuérdanos, ¿de qué se trata el debate? Así que el debate realmente se centra en si el siervo de Isaías 53 se refiere a Israel o a un remanente justo. La identidad del siervo. Correcto. El debate. Es el siervo exaltado en Isaías capítulo 52, versículo 13, es Israel o es el Mesías. Rashi y aquellos desde Rashi han argumentado que Isaías 53 trata sobre Israel o un remanente justo de Israel que sufre por el pueblo. El Nuevo Testamento insiste en que Isaías 53 trata sobre Yeshua. Hicimos un podcast sobre estas cosas, ¿verdad? Dimos argumentos y no recibimos ninguna respuesta. Entonces, lo cual es realmente interesante. Así que permíteme recordarte a ti y a nuestros espectadores, la forma en que hacemos estos podcasts es que en realidad nos relacionamos con los argumentos más fuertes en contra de nuestras afirmaciones y luego los abordamos. Pero hasta ahora los videos que se están reproduciendo sobre Isaías 53 y otros pasajes típicamente recopilan los argumentos más débiles muchas veces de personas que no saben hebreo y no están realmente comprometiéndose con nuestros argumentos, lo cual es genial. Aparentemente nuestros argumentos son convincentes. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros 3 argumentos principales sobre la identidad del siervo? Ya hemos argumentado que Isaías capítulo 53 no puede ser sobre Israel. La primera razón es un argumento basado en la moralidad, y es que decir que Dios bendice a las naciones por maldecir a Israel. Dios usa la agresión contra Israel, ataques contra Israel para salvar a los agresores. Dios usa el antisemitismo para expiar los pecados de los antisemitas. Simplemente no es consistente con las escrituras, no funciona. Y eso implica desde el enfoque de Rashi, Es correcto. ¿verdad? En otras palabras, el argumento de Rashi de que esto es Israel convierte a Dios en un monstruo moral. Ese es el primer argumento. Correcto. ¿Cuál fue el segundo argumento? El segundo argumento es que el nuevo éxodo. En otras palabras, y vamos a ver esto más a fondo hoy, Isaías 40:55 tiene alusiones constantes a la historia del éxodo y presenta la futura salvación de Israel como un nuevo éxodo. Obviamente hablando sobre la salvación de Israel. Correcto. Ahora, las naciones se benefician, por supuesto, pero el punto de la historia es un nuevo éxodo. Y si hay un nuevo éxodo, tiene que haber un nuevo Moisés. El tercer argumento para el cual todavía estamos esperando respuesta es que en Jeremías capítulo 11, versículo 18 y siguientes, Jeremías literalmente cita Isaías 53 y lo aplica a un individuo que sufre como uno del pueblo de Israel, alguien que está siendo maltratado por el pueblo de Israel. Y así la interpretación bíblica más temprana de Isaías 53 es una interpretación que ve a un profeta rechazado entre Israel. Singular. Vaya. Y así que ya hemos
¿Sabes? Estoy animado de que estos argumentos no han sido refutados. Alabado Porque sea Dios. probablemente son fuertes. Sí. Los Y ahora vamos a añadir otro componente a nuestros argumentos sobre Isaías 53. Y queremos animar a las personas a ver las escrituras, a buscar en las escrituras y ver por sí mismos. Correcto. Entonces, otra vez, una de las cosas que hacemos en este podcast, Golan, y hemos insistido en esto, es que tú y yo somos seguidores de Yeshua. Así que, por supuesto, creemos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Dicho eso, no creemos que sea bueno y correcto decir que Isaías 53 es sobre el Mesías, porque el Nuevo Testamento lo dice. Correcto. Los bereanos, el modelo de los bereanos, dicen Hechos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea. Y cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gran entusiasmo, examinando las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, muchos de ellos creyeron, junto con un número de mujeres y hombres griegos prominentes. Y así, el modelo que presentamos es que al leer el Nuevo Testamento, al leer las interpretaciones que el Nuevo Testamento ofrece de la Biblia hebrea, deberíamos ser bereanos, deberíamos regresar y verificar. busca las escrituras. Y hoy vamos a presentar pruebas realmente contundentes de que Isaías 53 tiene que ser acerca del mes. Está bien, vamos a Días. sumergirnos en las pruebas que queremos presentar. ¿Cuál es nuestro caso? Bueno, antes de presentar realmente nuestro caso, permíteme repasar un poco, porque creo que los dos argumentos más fuertes en contra de la interpretación mesiánica, uno que se usa una y otra vez, es que porque el siervo del Señor en otros pasajes, Isaías 41:8, 44:1, 21, Isaías 45:4, el siervo del Señor es identificado explícitamente como Israel. Y por lo tanto, Isaías 53 Sí. tiene que ser sobre Israel también. En otras palabras, pregúntale al rabino Isaías quién es el siervo del Señor, y el rabino Isaías dirá, es Israel, ¿verdad? Y así, ese es uno de los argumentos que se usa constantemente. ¿Y el otro? El otro argumento es que en Isaías capítulo 52, versículo 15, las naciones están asombradas. Hay naciones que están asombradas, están mirando, están viendo cosas que nunca han visto antes. Y entonces el argumento es que Isaías capítulo 53, versículo 1 y siguientes es la confesión de las naciones que, rechazamos a Israel, maltratamos a Israel, masacramos a Israel, pero murieron por nuestros pecados. ¿De acuerdo? De nuevo, esa es la afirmación. El problema es si eso es cierto, entonces Dios es un inmoral. es inmoral. No está bien. Y ¿de hasta acuerdo? los eruditos israelíes lo notan, ¿verdad? Sí. No somos solo Sí. nosotros Bueno, diciendo esto. un libro reciente sobre la interpretación de Rashi de Isaías capítulo 53 básicamente dice que esta interpretación pone en duda la justicia de Dios. Y entonces estos son académicos israelíes los que están diciendo esto. Pero Está vamos, bien, vamos a seguir adelante. adentrarnos en la nueva evidencia que queremos mostrar. Sí, bien. Así que, de nuevo, hablemos un poco sobre esta noción del nuevo éxodo de Isaías. Hay un principio que los rabinos han reconocido desde tiempos antiguos. Se llama Ma'aseh Avot Siman Lebanim. Y así, por ejemplo, Abraham bajando a Egipto. Vamos a traducir a Maaseh Avot. Sí. Entonces, los hechos de los padres son una señal para los hijos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, cuando Abraham baja a Egipto debido a una hambruna, Sara es llevada cautiva a la casa del faraón. Dios envía plagas sobre la casa del faraón. Abraham se enriquece, obtiene oro, plata, rebaños, y luego el faraón le dice, vete, sal de aquí, ¿de acuerdo? La forma en que se cuenta esa historia sobre Abraham utiliza frases muy específicas y secuencias muy específicas de eventos que solo se usan en otros lugares para contar el éxodo de Israel. Entonces, la historia de Abraham es la historia de Amén. Israel. ¿Está bien? Y así. Este es un principio. Ma'aseh Avot Siman Lebanim. Las acciones de los padres son un signo para los hijos. También se llama analogía narrativa. Y hay mucha literatura, eruditos israelíes y otros eruditos que hablan sobre las formas en que los autores bíblicos cuentan intencionalmente sus historias a la luz de historias anteriores. Y así vemos que Isaías habla sobre la futura redención de Israel, comparándola intencionalmente con el primer éxodo. Oh, vaya, sí. Eso es increíble. Y vamos a profundizar y mostrar ejemplos de eso, ¿verdad? ¿Dejemos? Sí, pero aquí está lo realmente importante, ¿vale?
Isaías 53 e Isaías 54, él aparece como el gran final. ¿El clímax? Es el clímax del nuevo éxodo de Isaías. Y esto es realmente Está importante. ¿De acuerdo? Ahora aquí vamos, ¿vale? La forma en que se introduce este cuarto cántico del siervo, en otras palabras, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta 53, versículo 12, se llama el cuarto cántico del siervo. Un cántico sobre el siervo exaltado de Dios. Y aquí es donde está lo sorprendente. Isaías 52, versículos 10 al 12, que son los versículos que preceden a la exaltación del siervo, en el versículo 13 del capítulo 52, está lleno de alusiones a el Éxodo. Pero no solo cualquier ubicación en el Éxodo. Isaías en realidad está citando los capítulos finales de la historia del Éxodo en la última canción del siervo. ¿Puedes darnos una Sí, probada? ¿Puedes leer así un que poco? en Isaías capítulo 52, versículo 10 dice esto. El Señor ha desnudado su santo brazo ante la vista de todas las naciones, para que todos los confines de la tierra vean la salvación de nuestro Dios. La frase aquí en hebreo, vean la salvación de nuestro Dios, es la misma frase que se usa en Éxodo 14, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor. Quiero que notes, Isaías 52, versículo 10, cita Éxodo 14, que es el capítulo final, es el capítulo culminante en la historia del Casi Éxodo. por palabra por palabra. Isaías capítulo 52, versículo 11, salid, salid, salid de allí. Tsumisham en hebreo. Es la misma frase usada en Éxodo capítulo 12, versículo 31. Entonces llamó a Moisés y a Aarón de noche. Ese es Faraón y dijo, levántense, salid de allí. Tsumisham. Nuevamente, note que está en el gran final, Éxodo 12. Isaías 52, versículo 12, la primera parte. Pero no saldréis apresuradamente. Hipazón, ¿sí? Altipazón en hebreo, esa frase solo se usa con respecto al Éxodo. Éxodo 12, versículo 11. Ahora comerás la Pascua de esta manera, con tus lomos ceñidos, tus sandalias en tus pies y tu bastón en la mano, y la comerás apresuradamente. Éxodo 12. Luego, Isaías capítulo 52, versículo 12, la segunda mitad, porque el Señor irá delante de ti. Eso es Éxodo capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos por el camino. Y luego, finalmente, Isaías 52, versículo 12, la segunda mitad o la tercera parte del versículo. Y el Dios de Israel será tu retaguardia. Esto se toma de Éxodo capítulo 14, versículo 19. Dice esto. El ángel de Dios que había ido delante de ellos, delante del campamento de Israel, se movió y fue detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó detrás de ellos. Entonces, parece que Isaías está citando el Éxodo. ¿Por qué lo hace? Está bien. Nuevamente, sí, está citando el Éxodo porque está contando la historia de un nuevo Éxodo. Pero es realmente importante para nuestro argumento. Aquí va. Isaías, en el cuarto canto del siervo, que es el clímax del nuevo Éxodo, está citando los mismos capítulos que se usan como clímax del primer Éxodo. Nos está preparando para algo grande. Exactamente. Y lo que vamos a ver es un patrón profético. Entonces, cuando piensas en el ápice, si piensas en el clímax del nuevo Éxodo, ¿cuál es el punto culminante? ¿Cuál es el cenit del nuevo Éxodo? La exaltación de Moisés. La exaltación del siervo del Señor, Moisés. Nota esto. Éxodo, capítulo 14, versículo 29 al 31. Los hijos de Israel caminaron en tierra seca, Está bien. en medio del mar, y las aguas eran como un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Así, el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, este pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Ahora, tengan en cuenta toda la historia del Éxodo. La pregunta es, ¿creerán en Moisés? En Éxodo capítulo 4, Dios, no me van a creer, no me van a creer. Y así, el gran final del del primer Éxodo, es que Dios exalta a Moisés. creen en él. Exactamente. Entonces, aquí tenemos el
Dios exalta a su Salvador. Dios exalta al Está profeta bien. Moisés. Luego ¿De acuerdo? viene Josué 4a. Ahora, aquí está lo realmente interesante sobre Josué. Entonces, aquellos que se oponen a la fe quieren enfatizar realmente el hecho de que Josué es paralelo a Moisés. Él es, dicen, el profeta como Moisés porque es paralelo a Moisés. Ahora, notablemente, la forma en que Josué, el libro de Josué, presenta la entrada de Israel en la tierra prometida, tiene muchos paralelismos con el primer Éxodo. Y aquí es donde está lo notable. Dios divide el río Jordán tal como dividió el mar. Es el punto culminante o el gran final de la entrada de Israel a la tierra prometida. Observa lo que sucede. Josué, capítulo 4, versículos 12 al 14. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho. Unos 40,000 equipados para la guerra cruzaron para la batalla delante del Señor hacia las llanuras desérticas de Jericó. En ese día el Señor exaltó a Josué ante todo Israel, de modo que lo reverenciaron, lo temieron, tal como habían reverenciado a Moisés todos los días de su vida. Así que piensa en esto. En el primer Éxodo, Dios parte el mar y luego Dios levanta a su siervo, Moisés. Una vez más, Dios divide el río Jordán. Y luego, el punto culminante o el ápice de esa historia, Dios exalta a su siervo como a Moisés. Josué, tenemos un patrón aquí. Pero se pone aún mejor. Está bien. Entonces, si estamos buscando el clímax del nuevo Éxodo de Isaías, Esperaríamos Exaltación de algún de tipo. un profeta como Moisés, de un nuevo Josué, y eso es exactamente lo que sucede. Escucha esto. Otra vez, Isaías 52, 10 al 13. Leamos todo este clímax del lenguaje del nuevo Éxodo y luego notemos el gran final. El Señor, estoy comenzando en Isaías 4, Isaías 52, 10 al 13. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones para que todos los confines de la tierra vean la salvación de nuestro Dios. Nuevo Éxodo. Salid, salid, salid de allí. Nuevo Éxodo, tocando, no toquéis nada impuro, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor, pero no saldréis con prisa, nuevo Éxodo, ni saldréis como fugitivos, porque el Señor irá delante de vosotros, nuevo Éxodo, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia, nuevo Éxodo. Y ahora el gran final. He aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado, y será muy exaltado. Si estamos siendo sensibles a la analogía del primer Éxodo, si estamos argumentando que Josué es un profeta como Moisés, entonces tenemos que ver que este profeta aquí, este siervo exaltado, tiene que ser el Salvador de Israel, no Israel. Entonces, ¿qué pasa si alguien dice, ¿por qué no puede ser que el siervo exaltado, ¿por qué no puede ser el justo entre Israel? ¿Por qué no puede haber un grupo de justos entre Porque Israel? la trama requiere un salvador individual. Todo Israel. Y Exactamente. así que en virtud del hecho de que esto es un paralelo con el primer Éxodo, en virtud del hecho de que Isaías lo está presentando como el clímax de su nuevo Éxodo, en virtud del hecho de que Isaías está mirando a Éxodo 12, 13 y 14, entonces es natural ver que esta exaltación del siervo en su nuevo Éxodo tiene que ser el Mesías. Amén. Así que, y ahora nos prometiste algo sobre una canción que sigue. Bueno, no lo prometí, pero te estás adelantando. Así que aquí vamos. Aquí está lo realmente notable. Entonces, la forma en que termina el primer Éxodo es con una canción, ¿verdad? La canción del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en su siervo, Moisés. ¿Y qué sucede después de la exaltación de Moisés? Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron esta canción al Señor. Aquí está lo realmente interesante. Después del cuarto canto del siervo, después de que Dios levanta a este siervo del Señor, el nuevo Mesías, ¿qué hacen? Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril. Están cantando una nueva canción. Y nuevamente los paralelismos muestran que el siervo del Señor en Isaías 53 tiene que ser un nuevo Moisés, tiene que ser el Mesías. Está bien. Yo entonces tengo una objeción. Oh, tú, hoy estás lleno de objeciones.
Pero estamos hablando Sí. del Mesías. Mesías, en Mashiach. hebreo, Mashiach. Pero la única vez que aparece, la palabra realmente aparece en Isaías. ¿No se refiere a alguien más? Me atrapaste, Golan, me atrapaste. Entonces, una objeción posible a lo que estamos diciendo es, estás diciendo que el siervo del Señor en Isaías capítulo 53 es el Mesías, pero en realidad, en el libro de Isaías y en el nuevo éxodo de Isaías, ¿quién es el Mesías? Ciro, ¿verdad? Ciro, ¿de acuerdo? Koresh. Entonces, Isaías 45:1, así dice el Señor a Ciro, su ungido. La palabra aquí es Meshijo, o Mashiach, ¿verdad? El Mesías, a quien he tomado de la mano derecha para someter a las naciones delante de él y para desatar los lomos de los reyes, para abrir puertas delante de él, para que las puertas no se cierren. Y técnicamente hablando, el único que es llamado el Mesías Mashiach, en el sí. nuevo éxodo de Isaías es Ciro. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos decir? Está bien. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa siquiera Bueno, Mesías? permíteme decir simplemente que por el hecho de que Ciro incluso aparece en esta historia, esto es de hecho una evidencia aún más fuerte para nuestra interpretación. Déjame explicarte lo que quiero decir. Sí, pero antes sí por Mesías. ¿Qué significa? Mesías. ¿Qué significa? Bien. Bien, entonces Mesías tiene un sentido técnico, que es el gran redentor de Israel, Hamashiach. Pero más a menudo en la Biblia hebrea se usa de manera no técnica y solo significa ungido. Entonces, típicamente los reyes de Israel o los reyes de Israel y los sacerdotes de Israel eran ungidos con aceite, ¿de acuerdo? Y así, la palabra el Mesías o un Mesías, su Mesías, llamar a Ciro un Mesías, no lo convierte en el poderoso redentor de Israel. De hecho, David llama a Saúl el Mesías Aunque de Dios. Saúl no fue una figura tan positiva, No era una ¿verdad? gran figura en absoluto. Pero él fue el Mesías del Señor en el sentido de que fue ungido. Correcto. Y entonces cuando Dios llama a Ciro mi ungido o su ungido aquí, todo lo que significa es que Dios eligió específicamente a Ciro para ser el rey sin que Ciro lo supiera. Entonces, la pregunta es, ¿para qué eligió Dios a Ciro? Bien, entonces la forma en que entendemos a Ciro es que debemos entender a Ciro dentro del contexto del nuevo Éxodo. Y aquí está lo realmente notable. Es Exactamente. realmente notable, Isaías 45, versículos 1 a 3 del capítulo 45. Lo leeré. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, su Mashiach, a quien he tomado de la mano derecha para someter naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir puertas delante de él, de modo que las puertas no se cierren. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, suaves, romperé las puertas de bronce y cortaré sus barras de hierro. Te daré los tesoros de la oscuridad y las riquezas ocultas de lugares secretos. Ay, para que sepas que soy yo, el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Espera, suena familiar. ¿Puedes repetir esa frase otra vez? Eso suena... Escucha, es realmente notable. Entonces Dios le dice a Ciro que él está haciendo esto para sí. Le dice a Ciro, para que sepas que soy yo, el ¿Sí? Señor. Eso Golan, suena familiar. lo que es realmente notable aquí es que esta frase exacta, palabra por palabra, la frase exacta, palabra por palabra, solo se usa en otro lugar en la Biblia hebrea. ¿Adivina dónde? Se usa en el primer Éxodo. ¿Y sabes para quién se usa? ¿Necesitamos un rey extranjero? Escucha lo que dice. Ahora el Señor dijo a Moisés, levántate temprano en la mañana y preséntate ante Faraón cuando salga hacia al agua y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y luego voy a saltarme unos versículos, pero en ese día apartaré la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas allí, para que tú, Faraón, para que tú sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. La misma frase exacta, no solo similar, la misma frase exacta. En otras palabras, si tienes un nuevo éxodo de Isaías, está bien, en el nuevo éxodo de Isaías tienes la salvación de Israel. En el nuevo éxodo de Isaías tienes que tener un nuevo faraón. Y en el nuevo éxodo de Isaías, por lo tanto, tienes que tener un nuevo Moisés, ¿vale? Entonces, eso realmente muestra, en virtud del hecho de que Ciro es el nuevo faraón, que la identificación más probable del siervo del Señor en Isaías 53 tiene que ser el nuevo Moisés. Exactamente. Entonces, Ciro es, se podría decir, el nuevo Correcto. faraón. Absolutamente. Un Y faraón ahí está. positivo.
Un farol Ahí positivo. está. Así que por su presencia en ese pasaje, en realidad fortalece nuestro argumento para la interpretación mesiánica. En otras palabras, el siervo del Señor que es exaltado al final de este nuevo éxodo es el Mesías. Está bien. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de estas analogías? Bueno, un par de cosas. Número uno, ¿por qué? ¿Por qué la gente personas que quieren oponerse a la interpretación mesiánica, ¿por qué? ¿Por qué es tan crítico tratar de probar, aunque sea una lectura en contra del contexto? ¿Por qué es tan crucial para la gente intentar probar que Isaías 53 no trata sobre el Mesías? Es muy simple, porque solo hay una persona en la historia que coincide con esta descripción. Y en la tercera canción del siervo, Isaías 50, 6-7, escucha lo que dice sobre este siervo. Di mi espalda a los que me golpean, y mis mejillas a los que me arrancan la barba. Cubrí mi rostro de la humillación y el escupitajo, porque el Señor Dios me ayuda. Por lo tanto, no estoy deshonrado. Por lo tanto, he endurecido mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Quién es aquel al que le arrancaron la barba? ¿Quién fue aquel al que escupieron? ¿Quién es el que fue tan odiado y tan rechazado? ¿Quién es aquel al que despreciamos? ¿Quién es aquel que fue traspasado por nuestras transgresiones? ¿Quién puede ser? Entonces, ¿estás diciendo que el rechazo de la interpretación mesiánica es porque solo hay un individuo que encaja? Sí, esa es la primera razón por la que las personas están intentando con tanto empeño refutar Isaías 53 como un texto mesiánico, pero sus refutaciones simplemente no tienen fundamento, es solo una interpretación inconsistente del pasaje a la luz de la Biblia hebrea. Ok, ¿de acuerdo? Pero también permítanme decir algo más porque quiero corregir un malentendido popular de Isaías 53. Está bien, porque estamos viendo, porque Isaías presenta a Isaías 53 como el clímax de su nuevo éxodo, como hemos visto. Es un paralelo a Éxodo 14, es un paralelo a Josué capítulo 4. Por lo tanto, el clímax de este nuevo éxodo no es el rechazo de Israel, del Mesías, sino su confesión de que el Mesías que rechazamos es Él. En otras palabras, el punto de Isaías 53, el punto principal, no es una profecía de que Israel rechazan al Mesías, pero que finalmente se dan cuenta de que aquel que Dios les envió y rechazaron es el Mesías. Así que no rechazo, sino confesión. Un llamado a la confesión, al arrepentimiento. Y así Isaías 53 es finalmente, de alguna manera, hay aspectos que han sido cumplidos. Obviamente hay condiciones previas. Primero habríamos tenido que haber rechazado el Mesías, ¿verdad? Pero Isaías 53 es una profecía de que un día Israel finalmente reconocerá que aquel a quien han rechazado es el que Dios envió. Finalmente creen que Yeshua es el que murió por sus pecados. Y luego, finalmente, y el punto final aquí, que es realmente importante, Isaías 53 es en realidad una confesión personal que lleva a la salvación. Sabes, he oído y solía escuchar a la gente hablar sobre la oración del pecador, ¿verdad? Si oras esto, será salvo. Pero la verdad del asunto es, Golan, que cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier individuo que de hecho se dé cuenta de que Isaías 53 solo se puede cumplir en Yeshua. En el momento en que reconocemos que Yeshua es este Mesías profetizado y oramos las palabras de nuestro corazón, confesamos las palabras de nuestro corazón, seremos salvados. Por ejemplo, Isaías 53, versículos 4 al 6. Imagina, le decimos a Dios, seguramente mis dolores, Él, Yeshua, los llevó. Mercy, rise, y llevó mis dolores. Sin embargo, yo mismo lo consideré herido, golpeado de Dios y afligido, pero fue traspasado por mis transgresiones, fue molido por mis iniquidades. El castigo por mi bienestar cayó sobre él, y por sus flagelación soy sanado. Yo, como una oveja, me he descarriado, me he vuelto a mi propio camino, pero el Señor ha causado que mi iniquidad, caer sobre él. Golan, cualquiera que diga esto, incluso nuestros espectadores, cualquiera que llegue a este pasaje y se dé cuenta de que se trata de Yeshua y ore esa oración será salvado. Sí. Y me encanta que esté escrito es como una confesión nacional. Está escrito en plural porque habla de una confesión nacional que vendría en el futuro. Correcto. Está bien. ¿Puede resumir todo el podcast? ¿Todos los puntos? Sí. Entonces, a pesar
del argumento de que el siervo del Señor, en Isaías 53 es Israel, simplemente va en contra del patrón del éxodo de las Escrituras. Y lo que es realmente notable es que un objetor popular de YouTube usa la exaltación de Joshua para probar, ya sabes, que Josué es el profeta como Moisés, y sin embargo no logra aplicar esa lógica a Isaías 53. Si seguimos el patrón, entonces si Josué es un profeta como Moisés en Josué capítulo 4, entonces Isaías 53 es un profeta como Moisés y el Exactamente. Mesías. Y Joshua es un individuo, ¿verdad? Correcto, exactamente. Entonces, nuevamente, el patrón señala el hecho de que el Mesías, que Isaías 53, tiene que ser sobre el Mesías. Nuevamente, si Moisés es exaltado en el clímax del primer éxodo y Josué es exaltado en el clímax de esta entrada tipo éxodo a la tierra prometida, entonces el Mesías similar a Moisés es quien es exaltado en el clímax del nuevo éxodo. Tiene que ser mesiánico. Y luego, finalmente, hemos dicho que hay solo una persona en toda la historia judía que cumple con esta descripción, y es Yeshua. Amén. Hay un candidato. Y así que solo te animaría, si tú, a buscar en las Escrituras, ser un bereano, verificar para ver si, ya sabes, lee Isaías 40 a 55. Toma un lápiz, marca todos los paralelismos y verás que solo hay un siervo exaltado. Su nombre es Yeshua. Y si oras desde tu corazón la confesión de Isaías 53, serás salvado. Amén.